Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados beneficiarios? Continuando con nuestras charlas de prestación de servicio social universitario en orientación jurídica, hoy estamos con ya la novena charla. Entonces, primero agradecerle al docente tutor por este magnífico proyecto. Como saben, somos alumnos de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. El curso es el curso de responsabilidad social. El tema que nos toca hoy desarrollar ya es un tema bastante interesante, ¿ya? Y les va a servir a muchos. El tema es de la exoneración de alimentos, ¿no? Eh, ¿Qué es? ¿Qué es la exoneración de alimentos? Como siempre decimos, ¿no? ¿Cómo se come eso? ¿No? Entonces, para esto tenemos que buscar en el Código Civil y encontrar el artículo 483. Señala lo siguiente: puede pedir que se le exonere de tal efecto si disminuyen sus ingresos, de modo tal que no pueda atender la obligación sin poner en peligro su propia subsistencia. También puede pedir exoneración si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad, conforme a la misma regla, tratándose de hijos menores a quienes el padre o la madre estuviesen pasando una pensión alimenticia por resolución judicial. Esta dejará de regir cuando aquellos cumplan la mayoría de edad. Sin embargo, como sabemos, si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas, o cuando el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, pueden pedirse que la obligación continúe vigente. Entonces, queda claro que sí se puede. Existe la pretensión, el proceso de exoneración de alimentos. Ya ha señalado cuáles pueden ser los supuestos. Básicamente, los supuestos son tres. Son tres. El primer supuesto señala que es cuando se pone en peligro la subsistencia del mismo obligado. Es decir, que por prestar los alimentos, él puede afectar su propia vida, se ponga en riesgo su propia vida. Esto tiene que ser debidamente acreditado. Es decir, que él, la persona que va a demandar la exoneración, que es el obligado, tiene que demostrar que verdaderamente se encuentra en peligro su subsistencia. Y hablamos de subsistencia que tiene que estar en peligro la vida, ¿no? No que me descontaron el trabajo 100 soles, 200 soles. O sea, eso no es un peligro, ¿no? Es una preocupación, sí, pero no es un peligro. Tiene que acreditarse que existe peligro en la subsistencia, en la vida, ¿no? Entonces, de repente una enfermedad terminal, de repente, no sé, lo botaron del trabajo, no le pagaron nada, se fue en bancarrota, quiebra, el hombre se encuentra enfermo, se encuentra de repente en un estado de depresión, no, cosas así que verdaderamente sean acreditables. El segundo supuesto es que el alimentista llegue a la mayoría de edad. Dice, ¿no? Que cuando existe un padre y una madre que están pasando alimentos a un hijo, cuando llega a su mayoría de edad, ¿no? Se puede solicitar la exoneración de alimentos. Entonces, pero hay que tener en cuenta que, como ya lo hemos seguido en charlas anteriores, cuando el estado de necesidad subsiste a causa de una incapacidad del hijo, o cuando el hijo, cumplido los 18 años, sigue estudios superiores o algún oficio de manera exitosa, los alimentos continúan, no se han acortado. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, ese sería el segundo supuesto, ¿no? Si es que el hijo no sigue estudios superiores, es demostradamente quien va a demandar la exoneración demuestra que verdaderamente el hijo no
sigue estudios superiores con éxito, ¿no? Es decir, su hijo se ha tomado 2 años sabáticos, 3 años sabáticos, no estudia, no trabaja, ¿no? Entonces uno puede acreditarlo y, y solicita la exoneración de alimentos. Luego, por último, es esta tercera que también se da, ¿no? Dice cuando el alimentista haya perdido el estado de necesidad, ¿no? O cuando haya desaparecido, dice. Aquí le ponen como desaparecido. En realidad no se explica bien, pero ya la jurisprudencia ha podido establecer cuándo es que desaparece ese estado de necesidad o ese derecho a seguir percibiendo los alimentos, ¿no? Y se ha establecido claramente que es cuando el obligado, cuando el alimentista se convierte en obligado, es decir, cuando asume dependientes legales a su cuidado. ¿Y cuándo sucede eso? Uno, cuando se convierte en padre. Desde el momento en la concepción, deja de ser alimentista para convertirse en obligado de una manutención, desde la concepción, porque ya lo estableció así el Código Civil. O cuando se casa o tiene una convivencia de hecho, ¿no? Debidamente acreditada. Entonces el alimentista dejó de ser alimentista para convertirse en un obligado. Se convierte en un padre de familia, un esposo o un conviviente de hecho, ¿no? Entonces ahí también se puede solicitar la exoneración de alimentos. Entonces, ¿cuándo se puede solicitar? ¿Dónde se puede solicitar la pensión de alimentos, la exoneración de los alimentos? Esta es una discusión bastante grande, ¿ya? Para esto se llevó a cabo un pleno jurisdiccional de familia, dice Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia Civil del 2018, ¿no? Que habla respecto a la exoneración de alimentos. Se habían establecido 2 ponencias, ¿ya? La primera señalaba que la exoneración de alimentos debe actuar de manera inmediata, de manera automática, y debe establecerse en el mismo proceso en el que se llevó la demanda de alimentos. Es decir, que el obligado ponga en conocimiento del juzgado las causas de la exoneración y que el mismo juzgado resuelva. La segunda ponencia decía que no era posible, puesto que lo decidido en el proceso de alimentos tenía calidad de cosa juzgada, que su sentencia no podía ser modificada por un auto posterior, por una resolución posterior de menor jerarquía, ¿no? Entonces, ya el pleno jurisdiccional estableció que así sería, ¿no? La sala estableció en el pleno, establecieron lo siguiente: si bien no resulta legalmente exigible la obligación alimentaria a partir de los 18 años de edad, la previsión de situaciones de excepción implica que aquella no pueda cesar automáticamente. Si el cumplimiento es de deber moral, ha sido fijado judicialmente, si no en vía de acción, nuevo proceso. De lo contrario, se vulneraría lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en donde señala: no se puede dejar sin efectos resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, sin modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite. Entonces, lo que ha establecido básicamente este pleno es que
se tiene que hacer por vía de acción, no puede ser automáticamente. Entonces, ¿qué significa? Que se tiene que presentar una demanda solicitando la exoneración, con las pruebas debidas, pasar por el proceso judicial en sí, y después el juez, llamado por ley, emitirá una sentencia en la cual dará la declaración de si es posible o no es posible la exoneración. ¿Y quién es este juez competente? El artículo 96 del Código de los Niños y Adolescentes ya ha indicado que para efectos de los procesos de familia, sean fijación, aumento, reducción, extinción, exoneración, prorrateo de alimentos, tiene que ser el juez de paz letrado. ¿Ok? Hay que tener en cuenta también que en el artículo 565A del Código Procesal Civil establece un requisito de procedibilidad para estos procesos de exoneración, que debe ser cumplido al momento de presentar la demanda, ¿no? Que señala que la persona que va a solicitar la exoneración tiene que demostrar que se encuentra al día en los pagos de alimentos, ¿no? Si no, esta demanda deberá ser declarada improcedente, ¿no? Ya ha habido jurisprudencia a favor, jurisprudencia en contra. Ahí los jueces de paz letrado han decidido no recordar el derecho a la vía de acción y están admitiendo demandas, ¿no? Sin esta exigencia. Sin embargo, esta exigencia subsiste, no ha sido derogada. ¿Ok? Hay que tener eso bastante presente y bueno, se deja normalmente a criterio del magistrado. Las formas de definir la exoneración. Como siempre lo digo, hay dos vías. Una más difícil y otra es la que normalmente se hace. La conciliación extrajudicial. Uno puede asistir con la parte, ¿no? De repente uno se pone de acuerdo ya con el hijo, de repente ya se casó, el hijo ya tiene de su hijo, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué, hijo? Ya hay que dejar las cosas aquí, ¿no? Y dicen, ya pueden ir a otra conciliación y dejar sin efecto, ¿no? La pensión de alimentos. Y de repente puedes pedir la homologación en el mismo juzgado, ¿no? A cambio presentar el acta de conciliación, decir, ¿sabes qué? Quiero que se homologuen los acuerdos que hemos tenido. Pero normalmente no es posible, o sea, es bien difícil. Normalmente es así porque ustedes saben que cuando existe una separación y una pensión de alimentos siempre existe el tema emocional muy involucrado, ¿no? Entonces normalmente casi no se ponen de acuerdo. Entonces viene la vía judicial, que es la que regularmente se da, ¿no? Es la más directa, ¿no? Como ya lo hemos hablado, en la vía judicial tengo que cumplir con lo establecido en el 424 y 425 del Código Procesal Civil, todos lo conocen. Nombre, DNI, domicilios, ¿no? Redactar bien el petitorio de manera clara y concisa, presentar los anexos debidos, ¿no? Señalar cuáles son los medios de prueba, la conducencia, todo eso, ustedes ya lo conocen, ¿no? Se tiene que presentar también el acta de nacimiento, ¿no? Que genera el vínculo, y adicionalmente se tiene que presentar la copia certificada de la sentencia que fijó los alimentos. Y claro está que hay que acreditar la causal, ¿no? Si es por peligro en la subsistencia, subsistencia propia, si es por mayoría de edad sin estudios exitosos, o si es porque el estado de necesidad ha desaparecido, ¿no? Entonces, es lo que se tiene que hacer, ¿no? Se presenta junto con la demanda, el titular es el obligado y los demandados, el demandado será el hijo, ¿no? Sobre el cual se va a solicitar la exoneración, ¿no? En estos procesos, como siempre, los procesos únicos, el juez cita una audiencia única. En esa audiencia
se busca la conciliación. Si no se llega, el juez actúa las pruebas. Si son de actuación inmediata, el juez emitirá su sentencia lo antes posible. A veces puede emitir la sentencia en la misma audiencia. Si no hay pruebas de actuación inmediata, tenga que solicitarse un oficio, tenga que solicitarse no sé, pedir información a alguna entidad, a algún centro de trabajo, el juez emitirá su sentencia una vez que esto haya sido comunicado, haya sido respondido, ¿no? Y el juez establece una sentencia fijada a derecho, ¿no? En el cual va a establecer si procede o no procede, si declara fundada o no declara fundada la exoneración respecto del alimentista y respecto a la sentencia que ya existía. Esto puede ser recurrida también en una instancia superior, ¿no? Donde ya quedará ejecutoriada. Y desde aquel entonces cumplirá todos sus efectos, ¿no? Básicamente esta es la exoneración, es un tema, si bien es cierto, es bien discutido, es relativamente rápido, porque supuestamente son con pruebas documental de actuación inmediata. Supuestamente tiene que ser un proceso relativamente rápido, más aún porque si ya precluyó el estado de necesidad, el juez tiene que establecer que no puede prolongar demasiado la exigencia de la obligación, si es que se ha probado que ya se debe dar la exoneración, ya desapareció el estado de necesidad, ¿no? A ver, vamos con las preguntas de ley. A ver, nuestro compañero Marco me pregunta, ¿se puede pedir exoneración de un hijo menor de 18 años? Es un tema de repente cuestionable, algunos lo ven mal, pero sí se puede solicitar. Ya lo ha detallado el artículo 483, dice, si disminuyen sus ingresos de modo tal que no pueda atender la obligación sin poner en peligro su propia subsistencia, lo puede solicitar, pero todo tiene que estar debidamente acreditado. En este mundo del derecho, y más aún del derecho de familia, cada una de las pretensiones tienen que estar debidamente acreditadas, documentariamente. Si verdaderamente existe un peligro de subsistencia, estamos hablando de un peligro de muerte, ¿no? No estamos hablando de un peligro pasajero, o que me puede dar fiebre, o que me duele la cabeza los lunes, miércoles y viernes, no. Un peligro inminente, ¿no? Y hasta de repente progresivo, que si no corto esta obligación, el peligro se va a acrecentar y me puede causar la muerte, ¿no? Porque habla de su propia subsistencia, ¿no? Entonces, eso tiene que estar debidamente acreditado. Lo pueden solicitar. Normalmente el juez, con la máxima experiencia, logra percibir si verdaderamente existe o no existe ese estado de peligro, ¿no? Pero sí se puede solicitar, la norma lo permite, ¿no? Ya lo he leído, ¿no? Espero haberte absuelto la duda. A ver, nuestro compañero Ita Benítez dice, ¿desde cuándo cumple sus efectos la sentencia de exoneración? Y es justo lo que yo comentaba, ¿ya? Que hay esa discusión. El artículo 483 dice se puede pedir que se le exonere de tal efecto, se disminuyan sus ingresos, ¿no? De tal modo que se ponga en peligro. También puede pedirse la exoneración cuando hayan llegado a la mayoría de edad y cuando el estado de necesidad haya desaparecido. La norma suena hermosa. Los tres supuestos están ahí. Sin embargo, no es automático. No es automático. O sea, no es que llegó a la mayoría de edad, no cumple estudios, se corta, se casa o tiene un hijo y se corta automáticamente, o si es que el obligado se encuentra en peligro su vida, se corta automáticamente. No es así. No es así. Por eso que yo señalaba el Pleno Jurisdiccional Disciplinar de Familia del 2018, ¿no? Ahí se discutió largamente
¿no? Las dos ponencias. Una decía que debería hacer automáticamente en el mismo juzgado y la otra decía que no, tiene que ser por vía proceso judicial, vía de acción, ¿no? Entonces, es medio lamentable que se haya decidido por la segunda. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Existió un pleno jurisdiccional distrital de familia del año 2017, en el cual se estableció que, por ejemplo, la extinción, en el caso de la extinción, ¿ya?, de alimentos, es decir, cuando el obligado fallece, pierde la vida, ¿ya?, se extingue la obligación. El Pleno estableció de que esta extinción puede llevarse a cabo en el mismo juzgado y en la misma demanda que señaló los alimentos, ¿no? Comunicando al juzgado corriendo traslado para que se determine la extinción. Entonces, en cambio aquí, como un criterio diferente, señalan de que no, se tiene que respetar la calidad de cosa juzgada y el cumplimiento de las sentencias, ¿no? Me parece una vía lata, porque normalmente un proceso de alimento, por más rápido que sea, entendemos la carga procesal de los juzgados, pero por más rápida que sea, no te baja de año y medio hasta que se cumpla, mínimo, ¿eh?, si no es que más. Y estamos hablando de que durante año y medio el obligado va a seguir teniendo la obligación de repente de seguirle prestando alimentos a alguien que ya tiene un hijo. Es decir, imagínense, ya cuando el hijo ya nació, ya el nieto nació, ya el nieto tiene más de un año, el abuelo tiene que seguirle pasando pensión al hijo. Entonces es un tema bastante cuestionable, ¿no? O de repente el hijo se casó, no tiene hijos de repente, pero se casó. De repente se casó el hijo, tiene esposa ya, ya celebraron su primer aniversario, ya celebraron su segundo aniversario de casados, y el papá le sigue pagando pensión. Imagínense, ¿no? Eso es a todas luces insostenible, pero es lo que ha establecido la norma, ¿no? Y el pleno jurisdiccional y el criterio de los magistrados. Debería de operar desde la presentación de la demanda con a criterio propio, ¿no? Es lo que yo pienso, ¿no? Muchos pueden diferir. Debería de existir, así como existe la pensión provisional, ¿no? Esta pensión anticipada de alimentos, debería también tener una suspensión anticipada, ¿no?, establecida por el juez, con el fin de que no se vulneren derechos. Hay que entender que existen derechos y obligaciones de ambas partes, ¿no? O sea, la persona que es obligada a alimentos también tiene derechos, ¿no? Entonces, eso es lo cuestionable, ¿no? Que normalmente cumple sus efectos después de que queda consentida y ejecutoriada, ¿no? Entonces, estamos hablando de año y medio, 2 años, hasta a veces 3 años, ¿no? ¿Y quién le devuelve eso a la persona? No se devuelve, ¿no? Bueno, entonces espero haber absuelto tus dudas, ¿no, Ita? Y agradecerles nuevamente por participar de este proyecto, ¿no? Este proyecto de servicio social universitario en orientación jurídica. Les agradecemos mucho, les agradezco mucho su participación y hasta la siguiente. Chao, chao.